Bienvenidos a una nueva edición del programa Pregúntale a un experto en esclerosis múltiple. Soy Andreina Barnola, manager en el área de desarrollo de programas y recursos de la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Debido al número de participantes, todos los asistentes estarán silenciados. El seminario del día de hoy forma parte del programa Pregúntale a un experto en esclerosis múltiple que realizamos todos los meses en español. Este programa les proporciona un espacio para conectarse y para recibir información confiable y actualizada acerca de los temas que impactan a las personas con esclerosis múltiple. El día de hoy, mientras converso con nuestro experto, los animo a que escriban sus preguntas en el chat box o caja de chat. Mi colega, navegante para la esclerosis múltiple, Jocelyn Telles, estará respondiendo sus preguntas y compartiendo recursos importantes. Este seminario será grabado y estará disponible en la página web de la Sociedad y en el canal de YouTube de la Sociedad. La pandemia del COVID-19 nos ha afectado a cada uno de nosotros durante más de un año. Ha cambiado la forma en que vivimos, la forma en que trabajamos y la forma en que nos conectamos. A medida que navegamos por estos caminos constantes, es fundamental que escuchemos a la ciencia y separemos los hechos de la información errónea. Hoy aclararemos los mitos sobre las vacunas contra el COVID-19 y responderemos todas sus preguntas. Nuestro experto el día de hoy es el doctor Jorge Correale, médico neurólogo. El doctor Correale completó sus estudios de neurología en Buenos Aires, Argentina, continuó su formación en neuroinmunología en el Instituto Karolinska en Estocolmo, Suecia, y en la Universidad del Sur de California y en Nueva York. Actualmente es jefe de neuroinmunología y enfermedades desmielinizantes en el Instituto de Investigaciones Neurológicas Dr. Raúl Carrea, donde desarrolla una intensa tarea asistencial en la evaluación y seguimiento de pacientes con diferentes enfermedades neuroinmunológicas. El doctor Correale es miembro del Consejo Asesor Médico Argentino para Esclerosis Múltiple, miembro de la Junta Médica y Científica de la Federación Internacional de Sociedades de Esclerosis Múltiple y presidente de la Sociedad Neurológica Argentina. Doctor Correale, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias, Andreina, por la invitación. Un real placer estar con ustedes en tratar de aportar algo a la National MS Society, que a quien en gran parte debo mi formación, porque fueron quienes me ayudaron a formarme durante mi estadía en los Estados Unidos. Así que un enorme placer poder compartir este espacio con ustedes. El placer es nuestro. Doctor, antes de comenzar, quiero que nuestros participantes estén al tanto de que el COVID-19 es un nuevo coronavirus y actualmente existen datos publicados limitados disponibles sobre este virus y la esclerosis múltiple. La información y las recomendaciones que vamos a presentar en este programa se basan en la opinión profesional de los expertos en esclerosis múltiple, la evidencia actualmente disponible sobre esclerosis múltiple, COVID-19, vacunas y terapias modificadoras de la enfermedad. Sabemos que es una situación de evolución rápida y actualizaremos la información a medida que esté disponible. Las recomendaciones que vamos a compartir el día de hoy no sustituyen las recomendaciones de su proveedor de atención médica. Bueno, doctor, después de un difícil año 2020, la esperanza llega con estas vacunas contra el COVID-19. Muchos de nuestros participantes se estarán preguntando si las personas con esclerosis múltiple pueden vacunarse. Ante esta situación, la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple convocó a un grupo de expertos del cual usted forma parte para crear recomendaciones para las personas que viven con esclerosis múltiple. Entonces, doctor, comencemos hablando de qué vacunas incluyeron estas recomendaciones. Bueno, las vacunas que incluyeron estas recomendaciones son las 3 vacunas que hoy están disponibles en los Estados Unidos. Son 2 vacunas que tienen un desarrollo muy similar, que son la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, que son 2 vacunas que lo que hacen es introducir una información genética predeterminada, por eso se llaman vacunas ARN o RNA. Las 2 tienen una metodología similar y lo único que varía entre ellas es el tiempo de aplicación de la segunda dosis. La tercera vacuna, que ha sido la más reciente, es la vacuna de Johnson & Johnson, en donde también se introduce la información para la síntesis de una proteína específica, que es la que permite el ingreso del virus dentro del organismo, para que el organismo de huésped la reconozca y pueda neutralizarla posteriormente.
Pero en este caso la información se transmite a partir de lo que nosotros llamamos vector, un transportador viral, que es un trozo de virus que ha sido acortado e inactivado. Vale decir que ese vector no va a producir infección en el huésped. Esta es la vacuna de Johnson & Johnson, que es una sola dosis de aplicación. O sea que tenemos 3 vacunas diferentes, 2 que tienen una metodología muy parecida en cuanto a su mecanismo de acción y producción, y una que es un poco diferente en cuanto a la información que transmite y que además varía en cuanto a las dosis que se administran. Perfecto, doctor. ¿Estas vacunas disponibles son seguras para personas con esclerosis múltiple? Es decir, ¿deben las personas con esclerosis múltiple vacunarse contra el COVID-19? Si bien en los ensayos clínicos no se incluyeron pacientes con esclerosis múltiple, los estudios que sabemos o los estudios que vimos de otras personas hacen aseverar que estas vacunas son seguras. Y no es que los pacientes pueden vacunarse, sino que los pacientes deben vacunarse. Todo paciente con esclerosis múltiple, incluso aquellos que ya hayan tenido COVID previamente, deben ser vacunados. Excelente. Doctor, recientemente el CDC y la FDA realizaron una publicación conjunta en donde ponen una pausa al uso de la vacuna de Johnson & Johnson para darle tiempo a los expertos de estudiar una serie de eventos extremadamente raros con respecto a unos coágulos sanguíneos. ¿Puede explicarle a nuestros participantes qué fue lo que pasó y por qué de esta pausa? Y si tienen las personas con esclerosis múltiple algún riesgo de tener estos efectos secundarios o estos efectos tan raros por los cuales se hizo la pausa. Bien, ¿por qué se hizo la pausa? Porque aparecieron 6 casos de 6 mujeres entre 18 y 48 años que tuvieron trombosis, obstrucción del seno venoso, es decir, de unas venas grandes que existen en el cerebro. Esa trombosis de los senos venosos hizo pensar a los expertos que a lo mejor se necesita un poco más de análisis. Se produjeron 6 casos sobre casi 6.8, casi 7 millones de personas que han sido vacunadas con la vacuna de Johnson & Johnson. No obstante, esta frecuencia, que sería aproximadamente y globalmente de casi 1 por millón, es sustancialmente menor del daño que puede producir COVID. COVID mata al 3% de los enfermos que contraen la enfermedad, o sea que 30.000 por cada millón. Con lo cual, si uno dice 1 por millón versus 30.000 por millón, claramente la diferencia es abismal. No obstante, todavía se ha puesto esta pausa, los expertos lo están analizando y la información que se recabe de esto probablemente pueda ser útil para poder seleccionar qué grupo de pacientes tienen el menor riesgo de desarrollar esta complicación. Por ejemplo, como esta complicación se ha visto hasta ahora en pacientes entre 18 y 48 años y en 6 mujeres, tal vez, probablemente, a futuro uno puede decir, bueno, vacunamos a los pacientes que tienen más de 50 años o vacunamos solamente a los hombres con la vacuna de Johnson & Johnson. Esas son especulaciones todavía, pero puede ser interesante tener esa información a futuro como para poder delinear a qué paciente le conviene más una vacuna que otra. Claro, perfecto, doctor. Y por ejemplo, ya que estamos hablando de esta pausa y para poder seguir con el resto del tema, si una persona se vacunó, digamos, recientemente con la vacuna de Johnson & Johnson, ¿deben estar pendientes de algo? Sabemos que las personas están asustadas, las que ya se pusieron la vacuna. ¿Hay algún signo o síntoma que deban estar de alerta, que deban estar pendientes? Bueno, obviamente cualquier nuevo síntoma neurológico que los pacientes tengan deberían consultar con su médico tratante, ya sea porque sea una complicación de la vacuna o porque puede ser parte de su enfermedad. O sea que frente a cualquier síntoma nuevo, la consulta con el médico tratante es necesaria e imprescindible de forma rápida. Perfecto. Doctor, hemos hablado de 3 vacunas. ¿Existe, y siempre recibimos esta pregunta, alguna vacuna que sea preferible para las personas con esclerosis múltiple o deben las personas ponerse pues la vacuna que les toque dependiendo de dónde se vacunen? Al momento actual no tenemos ninguna evidencia de que una vacuna sea mejor que otra para los pacientes con esclerosis múltiple, de forma tal que la recomendación es, y lo vamos a repetir a lo largo de toda la charla, ni bien tengan la oportunidad de vacunarse, tomen la vacuna y hagan la vacunación. Obviamente,
la vacuna de Johnson Johnson ofrecería, en el caso de que se reactive su utilización, la ventaja de que es una sola dosis versus dos dosis de las otras dos vacunas, pero en términos generales, en cuanto a eficacia y seguridad, no existe una recomendación de una vacuna en particular. Perfecto. Doctor, entendemos el miedo que pueden tener las personas cuando se hablan de efectos secundarios. Sabemos que eso es una de las barreras para las vacunas, para que la gente se vacune. ¿Cuáles son algunos de los efectos normales o esperados con estas vacunas que las personas puedan tener? Y nos han preguntado a personas con esclerosis múltiple si estos efectos secundarios son los mismos para personas que tienen esclerosis múltiple. En términos generales, cualquier vacuna puede producir algunos efectos colaterales que comparados con la enfermedad son banales y en muy baja frecuencia. Pero lo que sí se suele presentar puede presentarse dolor en el sitio de la inyección, puede presentarse dolores musculares, puede haber un estado febril que dure 24, 36, 48 horas, pero siempre dolores generalizados o un cuadro parecido a la gripe. Los mismos efectos que pueden presentarse cuando uno se vacuna contra la gripe o los mismos efectos que uno puede presentar cuando se vacuna contra la neumonía. Sin embargo, cualquiera de estos efectos siempre es muchísimo menor en comparación con los efectos que puede producir COVID o lo que puede producir la enfermedad en sí. O sea que no alarmarse si aparece un cuadro febril, si aparece un cuadro de dolor muscular o dolor de cabeza o dolor en el sitio de inoculación. Son efectos colaterales habituales con cualquier vacuna. Perfecto. Doctor, para las personas en específico con esclerosis múltiple, ¿pueden estas vacunas desencadenar una recaída? No está determinado que puedan desencadenar una recaída. De vuelta, siempre el balance nuestro es riesgo-beneficio. Existe, si nosotros tomamos datos de otras vacunas, hay algunas vacunas que potencialmente pueden llegar a desencadenar una recaída. Es extremadamente baja la frecuencia y si uno compara la gravedad de ese episodio comparado con la gravedad de contraer la enfermedad, la diferencia es abismal y siempre en favor de vacunarse. Absolutamente. Doctor, todo esto que hemos hablado hasta ahora aplica para personas tanto con esclerosis múltiple recurrente remitente como para aquellas formas progresivas de la enfermedad. Exacto, todo esto aplica para ambas, con algún agregado. En general, las pacientes con formas progresivas se ha visto que tienen más chances de desarrollar una forma más seria de la enfermedad, con lo cual en esas personas es mucho más altamente recomendado que accedan a la vacunación. Perfecto. Bueno, doctor, gracias por esta primera parte. Antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los participantes que son en este momento. Recuerden que los navegantes están en línea a lo largo del programa respondiendo sus preguntas y proporcionando recursos. Ahora me gustaría, doctor, que abordemos algunos mitos que han surgido en redes sociales, en medios de comunicación convencionales, y estos mitos impactan a ciertas personas en la decisión de vacunarse o no. Entonces, por ejemplo, el primero de los mitos, entendemos que las personas puedan pensar o puedan tener temor de que los ensayos clínicos fueron realizados apresuradamente. ¿Fueron realizados apresuradamente y eso le quita seguridad a las vacunas? Bueno, los ensayos clínicos se terminaron en tiempos más rápidos de lo que habitualmente se tiene para una vacuna para otras enfermedades. Sin embargo, todos los ensayos clínicos cumplieron con las fases, la fase 1, la fase 2 y la fase 3, que es la más importante, donde se reúne el mayor número de casos y donde se evalúa más claramente la seguridad de la vacuna y la eficacia de esa vacuna. Si uno piensa que fueron desarrollados en forma más rápida es porque hubo una necesidad imperiosa de tener una vacuna desarrollada más rápidamente. Sin embargo, uno debe tener en cuenta de que estos ensayos cumplieron con todas las fases y con todas las normas de aprobación que habitualmente se deben tener, acelerados por la situación de pandemia. Ahora bien, por el momento sabemos que bajo todo punto de vista la seguridad de la vacuna es significativamente mayor que el trastorno que puede producir la enfermedad. Entonces, desde ese punto de vista no cabe duda. Ahora, todo medicamento, toda vacuna necesita un tiempo para poder ser evaluado y estas vacunas son muy recientes y no podemos aseverar de que
no veamos efectos adversos que a lo mejor se puedan manifestar mucho más tardíamente, pero al día de hoy el balance riesgo-beneficio apunta a la necesidad de vacunarse. No creo que durante el resto de la charla me canse de repetir que hay que vacunarse. Excelente, doctor. Doctor, hemos oído muchas personas, y usted lo explicó al principio, pero quiero que lo repita, que con respecto a estas vacunas, Pfizer y Moderna, que se llaman, o en la descripción dicen RNA mensajero, la M mensajero, las personas dicen, no, es que me va a cambiar el ADN, o es que me van a meter un chip. Entonces, ¿puede explicarle una vez más a las personas qué significa ese ARN M en la descripción, cómo funcionan esas vacunas y que no les están cambiando el ADN? Bien, lo que hacen estas vacunas es, transmiten la información para sintetizar una porción de la proteína del virus que le permite ingresar al organismo. O sea, rompen la llave que le permite al virus abrir la cerradura para entrar dentro del pulmón en este caso. Ese material genético no es que entra libremente, sino que está envuelta en una capa de grasa, de lípido, que nosotros llamamos liposoma. Esa envoltura le impide al material genético que estamos inoculando al paciente que penetre dentro de la célula de huésped. Con lo cual, no es factible, al menos con los datos que tenemos al día de hoy, bien como lo dijiste, Andreina, al comienzo, nos basamos en datos que tenemos hasta el día de hoy, y esto es muy dinámico. No hay ningún dato que nos indique que se va a cambiar la genética de ese individuo o que se va a alterar alguna función celular en otra parte del organismo. Perfecto. Doctor, otra pregunta muy común y que también lo explicó al principio es con respecto a esta vacuna Johnson Johnson, que si bien está en pausa, sabemos que en algún momento va a dejar de estarlo, y es que la gente cree que le están metiendo un virus vivo. ¿Esta vacuna contiene un virus vivo? No, esta vacuna lo que contiene, como les expliqué, es un transportador viral. ¿Qué es un transportador viral? Que nosotros llamamos vector viral. Es un trozo de virus que está total y absolutamente inactivado, vale decir, no se puede replicar dentro de la célula, no se puede reproducir, por lo cual no es un virus que pueda infectar a la persona, es simplemente un medio de transporte. Esto tiene esa ventaja. La desventaja que tiene es que probablemente como ese virus no se reproduce, o esa fracción de virus no se reproduce, se pueda, no lo sabemos todavía, llegar a necesitar de que periódicamente el individuo se revacune. A lo mejor se deberá vacunar al año o a los 2 años o a los 3 años, esperemos que los tiempos sean lo más largos posible. Pero es un trozo de virus que no se reproduce en el organismo del individuo al cual se inocula. Muy importante que eso quede claro. Doctor, otro rumor que vimos en las redes sociales es que estas vacunas Pfizer y Moderna causan infertilidad en las mujeres. ¿Hay alguna prueba de que esto sea verdad? No tenemos ninguna prueba hasta el momento y todo esto viene a colación de la pregunta, no la anterior, sino la previa, en donde se suponía que a lo mejor este material genético que se introducía en el organismo podía afectar las células que tienen baja capacidad reproductiva, como son los óvulos o como son los espermatozoides en los hombres. Entonces, si eso fuera así, podría darse esta situación, pero como les expliqué, como están contenidos dentro de una vesícula que impide que penetre dentro del núcleo celular y que de esa forma afecte la genética o afecte la reproducción de esas células, esto por el momento creemos que no es viable. De vuelta, necesitamos más tiempo para evaluarlo, pero al momento actual no tenemos ninguna evidencia de eso. Perfecto. Doctor, muchísimas personas piensan que porque ya les dio COVID están protegidos y no necesitan vacunarse. ¿Necesitan las personas que tuvieron COVID vacunarse? Es imprescindible que todas las personas se vacunen. Esto es lo que en la jerga se llama vacunación sucia. Se vacuna a todo el mundo, haya tenido COVID o no haya tenido COVID, porque no sabemos si el haber tenido COVID le ha dejado protección, si le ha dejado una protección adecuada y cuánto dura esa protección. Entonces, frente a esas dudas, siempre es conveniente que a pesar de haber tenido COVID, el paciente se vacune. Perfecto. Doctor, entendemos que también hay una confusión con respecto a las nuevas cepas, que hay aquí la cepa británica, la cepa brasilera, y las vacunas. ¿Son efectivas las vacunas contra estas nuevas cepas del virus? Esto también es un problema nuevo, es una situación nueva.
No sabemos muy bien, creemos que por el momento las que conocemos, las cepas que conocemos son efectivas, las vacunas contra ellas. Sí, las cepas nuevas son mucho más fáciles de contagiarse. También es una razón más para vacunarse preventivamente. Entonces, el grave problema es que estas cepas, por cada individuo que se infecta con una de estas cepas, se contagian mucho más que con la cepa primitiva, con la cepa habitual. Esto es algo parecido con lo que sucede con el sarampión, por ejemplo, que es una enfermedad mucho más conocida. Si yo tomo una persona contagiada con COVID de la cepa inicial, por cada persona contagiada puede contagiar 3 individuos. Si yo tomo una persona contagiada con sarampión, por cada persona contagiada puede contagiar 18 otros individuos. Con lo cual, ese es el grave problema que tiene. Y si bien no son más letales, hasta donde sabemos por el momento, sí pueden hacer que haya una mayor cantidad de personas enfermas, sí pueden hacer de que haya un mayor requerimiento de los sistemas de salud, sí pueden hacer de que haya un mayor colapso del sistema de salud. Entonces, también es una indicación imprescindible para tratar de vacunarse lo más rápido posible. Perfecto. Doctor, muchas personas piensan que luego de estar vacunados no necesitan ponerse más la mascarilla, ni tampoco lavarse las manos, ni mantener la distancia social. Es como que ya se acabó el virus y pueden hacer su vida normal. ¿Cuáles son algunas consideraciones una vez una persona está vacunada que debe seguir haciendo? Por el momento, a pesar de haber estado vacunados, se deben seguir todas las pautas que estábamos manteniendo antes de la vacunación. El uso de la mascarilla, el lavado de manos frecuente, el distanciamiento social, el control de lo que pueden llegar a ser factores de riesgo como la obesidad, la patología cardiológica, la patología pulmonar, o sea, todas las medidas que veníamos sosteniendo previamente a que tuviéramos la luz de la vacunación como una expectativa para poder terminar con esta pandemia, por el momento deben seguir sosteniéndose hasta que podamos generar una inmunidad más generalizada, lo que llamamos inmunidad de rebaño, en donde la mayor parte de las personas estén indemnes al contagio con el coronavirus. Y a pesar de que esté vacunado, siga manteniendo las pautas que se venían teniendo previamente. Muy importante que recalque eso, doctor. Doctor, escuchamos de algunas personas que tienen varios efectos secundarios, digamos, conocidos como fiebre, dolor en el brazo, y piensan que si tienen más efectos secundarios están más protegidos, mientras que aquellos que no tuvieron tantos efectos secundarios creen que su sistema inmune no reaccionó y no están protegidos. ¿Es esto cierto? No, no tiene ninguna relación el grado de sintomatología posterior a la vacuna con el grado de protección que ese individuo va a alcanzar. Así que lo único es tratar sintomáticamente esos síntomas para estar más confortables y nada más, y el grado de protección va a depender de cómo funciona el sistema inmune de cada individuo. Perfecto. Y por último, doctor, hay personas que dicen que si tienen que después de ponerse la vacuna, si se hacen un test del COVID, les va a dar positivo. ¿Es esto cierto? A ver, ¿a qué llamamos test de COVID? Si lo que llamamos test de COVID es al hisopado PCR para detectar si está infectado, eso no. Si a lo que llamamos test de COVID es detectar la producción de anticuerpos después de la vacunación, esperamos que a un altísimo porcentaje, al 95% por lo menos de los pacientes, aparezcan anticuerpos que denoten que la vacuna fue efectiva. Pero son dos situaciones diferentes. Una es la respuesta frente a la vacuna que se hace a través del test de sangre y la otra es la aparición de la PCR positiva que detecta la presencia del virus activo. Eso no es así. Y qué bueno que nombra eso, doctor, y hace esta diferencia entre los dos test. ¿Deben las personas que se vacunan hacerse el test de los anticuerpos obligatoriamente después de estar vacunados? No es obligatorio, no es mandatorio, pero para algunas situaciones de personal, por ejemplo, el personal de salud, yo particularmente lo recomendaría. No está normatizado eso, pero yo particularmente lo recomendaría porque si bien es efectivo en el 95% de los pacientes, puede haber un porcentaje de pacientes que no desarrollan anticuerpos. Y esto se ve también con otras vacunas, la vacuna de la hepatitis, por ejemplo. El individuo que se vacuna contra la hepatitis se vacuna, tiene una primera dosis, una dosis a los 2 meses, una dosis a los 6 meses y después se determinan los anticuerpos. Y hay un porcentaje de pacientes que no desarrollaron inmunidad
contra el virus de la hepatitis y tienen que volver a revacunarse. Si en el caso de COVID es merecida la revacunación en este grupo de pacientes que potencialmente pueden no desarrollar anticuerpos, tampoco está claramente definido y hay algunos infectólogos que lo recomiendan y otros que lo tienen un poco en duda. O sea que, de vuelta, esto es muy vertiginoso, cambia de semana en semana. Perfecto. Bueno, sigamos adelante, doctor. El grupo de expertos del que usted forma parte proporciona orientación en cuanto a las personas que viven con esclerosis múltiple y utilizan terapias modificadoras de la enfermedad en cuanto a la sincronización para colocarse la vacuna. Y me gustaría que nos ayudara un poco a aclarar esto. Para comenzar, ¿es la vacuna segura de usar en personas que utilizan tratamientos modificadores de la enfermedad? Sí, la vacuna es segura en aquellos pacientes que usan tratamientos modificadores de la enfermedad. Lo que puede llegar a suceder es que la respuesta a la vacuna con ciertas terapias no sea la misma que en un individuo que no recibe, un individuo normal. Por eso este tema de procurar, digo, una cosa es vida ideal y otra cosa va a ser vida real, el tema de la sincronización entre la dosis de la vacuna y el tratamiento que están recibiendo los pacientes. Perfecto. Doctor, las recomendaciones dicen que si una persona con esclerosis múltiple, si su esclerosis está estable, entonces vienen las recomendaciones. ¿Cómo sabe alguien si la esclerosis múltiple está estable? ¿Eso se lo dice si un neurólogo especialista en esclerosis múltiple? Sí, en general eso es algo que tiene que evaluar el neurólogo y obviamente siempre en la generalidad de los casos nos guiamos por el estadio clínico, no es que antes de vacunar a cada paciente vamos a hacerle una resonancia para ver si tiene nuevas lesiones o si tiene lesiones que están inflamadas. Eso depende mucho del estado clínico de cada paciente y será su neurólogo el que le dirá si está en condiciones de vacunar. Perfecto, doctor. Ahora vayamos grupo por grupo, ¿no? De estas terapias modificadoras de la enfermedad. Entonces, comencemos con las recomendaciones para las personas que utilizan, y les voy a leer, beta-interferones como el Avonex, Betaseron, Extavia, Plegridy, Rebif, los glatirámeros acetatos como el Copaxone, el Glatopa, el Ovallo, Bafiertam, el dimetilfumarato genérico, el Tecfidera, Tysabri y Bumeryl. Entonces, hemos recibido, porque recibimos personas que hacen cada uno con su tratamiento. Entonces, en este grupo de todos los que mencioné, ¿cuáles son las recomendaciones? Primero, para toda medicación, y esto es válido para todo, la situación ideal sería que los pacientes se vacunen 2 o 4 semanas antes de empezar el tratamiento. Eso sería lo ideal. Si el paciente no puede esperar ese tiempo porque la agresividad de la enfermedad lo amerita, o porque ya está en curso la enfermedad, con cualquiera de estos medicamentos que nombró, se puede vacunar en cualquier momento de la evolución. O sea, tan pronto tenga disponible la vacuna, vacúnese. Perfecto. ¿Hay algunas recomendaciones especiales para personas que utilizan moduladores del receptor de cingosina 1-fosfato, es decir, Gilenya, Maycen, Zeposia y la nueva que se llama Ponvory? No, ninguna recomendación en particular. En este caso, lo mismo que antes. Si es posible, 2 a 4 semanas antes de empezar el tratamiento, vacunarse. Si el paciente está en curso, lo que podría llegar a suceder es que tenga con estas terapias una caída de los linfocitos, que es una población de glóbulos blancos, que estos fármacos secuestran en el ganglio y ese es su mecanismo de acción, y entonces que tengan un poco menos de chance de desarrollar una respuesta adecuada a la vacuna. Pero la recomendación es la misma que para el grupo anterior. Tan pronto tenga acceso a la vacuna, intente vacunarse o vacúnese. No intente, vacúnese. Exacto. Y para aquellos que reciben Lemtrada o Alemtuzumab o Cladribine oral, que es el Mavenclad, ¿hay alguna recomendación en particular? Bueno, aquí se pone un poco más compleja la situación, porque son inmunodepresores mucho más importantes que las drogas que mencionamos previamente. La recomendación para la entrada es que hayan pasado aproximadamente 24 semanas desde la última dosis para recibir la vacuna y que posteriormente, desde la segunda dosis, si recibe la vacuna de Moderna, la de Pfizer, o después de la única dosis, si recibe la vacuna de Johnson & Johnson, retomen el tratamiento 4 semanas después. Esto le dará tiempo al sistema inmune a generar una respuesta adecuada después de la vacuna. Pero nuevamente, lo que debemos recordar es que todos estos tiempos de sincronización son tiempos
ideales y a veces no siempre son posibles de cumplir. Y su neurólogo será quien básicamente le diga si está en condiciones de esperar estos tiempos, dependiendo de la agresividad que tenga la enfermedad. Eso sería el mundo ideal, el mundo real se lo va a poner su neurólogo. Excelente. Con respecto a Mavenclad, que nos quedaba, inicialmente pensamos que había que esperar algún tiempo, hoy sabemos que si podemos vacunar a los pacientes antes de empezar con Mavenclad, óptimo. Y si no, si el paciente está en curso, podría hacer el tratamiento en cualquier momento. Y si puede esperar 2 a 4 semanas desde que recibe la vacuna para empezar el próximo ciclo de Mavenclad, también eso sería una situación ideal. Excelente. Doctor, pasemos al siguiente grupo y este es el que más preguntas hemos recibido. Para las personas que utilizan infusiones monoclonales anti-CD20, que es el famoso Ocrevus y el Rituxan. ¿Hay algunas consideraciones para estos dos medicamentos? Bueno, de vuelta, mundo ideal. El mundo ideal dice que deberíamos esperar 3 meses después de recibir la dosis de ocrelizumab o de rituximab para recibir la primera dosis de vacuna o la única dosis de vacuna según la cual utilicemos. Y 4 semanas después de la única dosis o de la segunda dosis de la vacuna de Moderna o de Pfizer para retomar el tratamiento. Aquí vale la misma consideración. Dependerá de la agresividad de la enfermedad si podemos adecuar los tiempos de vacunación a las infusiones con estas medicaciones o si a lo mejor tenemos que hacer la vacunación con otros tiempos. ¿Qué podemos esperar en estos pacientes sobre todo? Bueno, lo que se puede esperar en estos pacientes es que tal vez la respuesta a la vacuna sea, si se hace sin respetar estos tiempos ideales, la respuesta a la vacuna sea un poco menor en cuanto a la generación de anticuerpos, porque precisamente lo que hacen estas vacunas es matar las células que producen los anticuerpos. Entonces puede darse la situación que la respuesta sea menor. No obstante, la buena noticia es que tal vez se maten las células que producen los anticuerpos, pero haya otras células que no son afectadas por la medicación y que generen una respuesta inmune, que son llamadas células T, que son células muy importantes en la evacuación de los virus, de cualquier tipo de virus. Entonces, cuando tengamos más noticias sobre si las células T funcionan en erradicar el virus de COVID, tal vez la vacunación no sea solamente medible en función de la producción de anticuerpos, sino que tengamos algunas otras variantes. Pero por el momento lo que sabemos es, si podemos respetar los tiempos, fantástico. Si no lo podemos respetar, hagámoslo en el momento más óptimo, balanceando la enfermedad versus la recepción de la vacuna. Y si esta situación sucede, no nos desesperemos porque algún grado de respuesta va a existir, va a ser un poco más bajo que si la hiciéramos en condiciones ideales. Perfecto. Doctor, y finalmente hablemos de las personas en tratamiento con ofatumumab, que es Cimzia. Bueno, aquí también deberían pasar aproximadamente 2 a 4 semanas entre la dosis de ofatumumab y la vacuna, dosis única o 2 dosis, y se debería retomar también 2 a 4 semanas después de la única o segunda dosis, según se considere el tipo de vacuna que se use. Puede llegar a suceder aquí que sea un poquito más fácil, porque se debería tal vez perder una dosis en el medio de ofatumumab para alcanzar estos tiempos ideales, pero aquí valdría la pena porque nos aseguraría en mayor grado lograr una respuesta adecuada a la vacuna. Perfecto, doctor. Por último, hemos recibido varias preguntas de personas con esclerosis múltiple que no utilizan tratamientos modificadores de la enfermedad. ¿Deben estas personas vacunarse? ¿Deben esas personas vacunarse? Esas personas deben vacunarse, no deberían, deben vacunarse. Toda persona, tenga la enfermedad que tenga la edad que tenga, hay personas que tienen más riesgo, hay personas que tienen menos riesgo, pero la idea es que todos estemos vacunados, en esta pandemia nos va a condenar en este año. Es así. Bueno, doctor, sigamos adelante. Ha compartido una información, bueno, súper valiosa y excelente y además de una forma muy pedagógica. Ahora quiero que le diga a nuestros participantes 3 aprendizajes que usted considere que se lleven del día de hoy. Bueno,
vacunarse, 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 vacunarse. A pesar de que se vacunen, tienen que seguir usando los métodos de protección, tienen que seguir usando la mascarilla, tienen que seguir manteniendo el distanciamiento social, tienen que seguir haciendo el lavado de manos y siempre tratar de balancear su enfermedad con el tiempo más adecuado de la vacuna, y eso en función de lo que su neurólogo, de que su médico de cabecera le indique, que es el único que lo conoce y que sabe realmente cuál es la mejor situación para usted. Pero sin duda, vacunarse. Excelente. Doctor, cuando las personas se registraron nos dieron algunas preguntas que, para ver cuántos nos da tiempo de contestar. La primera pregunta es una persona, déjame leer aquí. María nos dice que ella ha estado recibiendo tratamiento con esteroides. Si hay alguna consideración especial para personas con esclerosis múltiple que reciban esteroides. No, en general lo que se promueve es, al igual que hay un tiempo para las drogas modificadoras de la enfermedad, se cree que deberían pasar al menos 5 días después de la última dosis de esteroides que recibió para vacunarse, como para lograr el máximo de respuesta de la vacuna. Perfecto. Recibimos una pregunta de Raúl que nos dice que tuvo efectos secundarios fuertes después de la primera dosis y él tiene miedo de ponerse la segunda. ¿Es importante que se ponga la segunda dosis? Es importante que se ponga la segunda dosis. El tema es, hay que ver que son efectos importantes para Raúl. Si los efectos importantes para Raúl fueron fiebre un poco más prolongada de lo habitual, y recordemos que todos los pacientes con fiebre que tienen esclerosis múltiple incrementan sustancialmente sus síntomas, sin que eso signifique que la enfermedad está peor. Eso significa de que por un fenómeno físico el nervio conduce a una velocidad menor de la adecuada. Si lo que tuvo fue fiebre, dolor muscular, dolores en las articulaciones, dolor en el sitio de circulación, debe ponerse la segunda dosis. Ahora, si lo que presentó fue una reacción alérgica importante, entonces ahí cabe la consideración de que tal vez debería consultar con su médico especialista para considerar seriamente si es válida la posibilidad de usar una segunda dosis. Entonces va a depender del tipo de efecto colateral que llame serio a Raúl. En general, la mayor contraindicación para recibir la segunda dosis es una respuesta alérgica a la primera. Perfecto. Doctor, nos pregunta Rosa que si hay algún registro donde están las personas con esclerosis múltiple que se han vacunado y qué efectos secundarios se han reportado en personas con esclerosis múltiple. Hay algunos registros que están corriendo en distintas partes del mundo, en distintos sitios de los Estados Unidos y en distintos grupos de trabajo que están haciendo, y los efectos colaterales son similares a los que tiene la población, a los que puede tener la población general. Se han reportado, por supuesto, en la población general, se han reportado estos efectos que hablamos de la coagulación, de la formación de trombos. Se han reportado al comienzo del uso de la vacuna de AstraZeneca 2 episodios de mielitis, de inflamación de la médula, pero uno de los pacientes recibía placebo, con lo cual no es probablemente atribuible a la vacuna. De forma tal que no creemos que haya efectos colaterales hasta el momento muy diferentes de lo que puede presentar la población. Perfecto. Leslie nos escribe que ella vive con esclerosis múltiple. Se pregunta si la vacuna es segura para personas como ella que tienen un sistema inmunológico deteriorado. Bueno, en realidad los pacientes con esclerosis múltiple lo que tienen es un sistema, los pacientes sin tratamiento lo que tienen es un sistema inmune que funciona más de lo adecuado y que funciona confundido, que no reconoce el tejido como propio. O sea, son dos problemas graves que tienen. Trabaja exageradamente y trabaja confundido. Si es una paciente sin tratamiento, bueno, deberá vacunarse igual que cualquier otra persona. Si es una persona que está recibiendo tratamiento, caben todas las consideraciones que hicimos previamente con cada uno de los tratamientos que mencionamos, que lo que tratan de hacer es no evitan la confusión, pero sí hacen de que ese sistema inmune trabaje más tranquilo, que no sea tan exagerada la respuesta que se genera. O sea que en todo momento, de vuelta, no me voy a cansar de repetirlo, deben vacunarse. Excelente. Hemos escuchado a Manuel, doctor, que él tiene alergia a la proteína del huevo y cree que esta vacuna tiene proteína del huevo. ¿Puede Manuel ponerse la vacuna? Puede ponerse la vacuna porque estas vacunas no están sintetizadas en la proteína del huevo.
Hay muchas vacunas, hay algunas vacunas previas en donde lo que se hace es, se cultiva el virus en una proteína de huevo. Por ejemplo, la vieja vacuna de la rabia. Se cultivaba el virus en el huevo, en la proteína de huevo, y posteriormente ese virus se tomaba, se lo inactivaba y era lo que se inoculaba al individuo. En los Estados Unidos no existe ninguna vacuna de este tipo, por lo cual en los Estados Unidos no existe ningún problema en recibir ninguna de las tres vacunas. Ninguna de las tres vacunas tiene ninguna relación con las proteínas del huevo. En otros países hay vacunas a virus inactivados, pero no están crecidos en la proteína del huevo, por lo cual tampoco existiría ningún problema en el caso de que en algún momento a los Estados Unidos llegara una vacuna a virus inactivados. Excelente. Doctor, Heidi nos comenta que ella utiliza una silla de ruedas y ella quiere saber si tiene mayor riesgo para efectos secundarios de la vacuna porque tiene una movilidad reducida. No tiene mayor riesgo a los efectos secundarios de la vacuna, tiene mayor riesgo a contagiarse, con lo cual debería tener una indicación de vacunación mucho más intensa que el resto de los individuos con esclerosis múltiple. Las personas con esclerosis múltiple que tienen formas progresivas, que tienen trastornos de la movilidad, que están por encima de los 60 años, que son obesas, que tienen sobrepeso, tienen más riesgo de contraer la enfermedad, por lo cual, bajo todo punto de vista, deben vacunarse con mayor certeza que aquellas personas que deambulan normalmente. O sea, que todo lo opuesto a lo que estaba pensando. No es el riesgo por la vacuna, sino es el riesgo de contraer la enfermedad. De la enfermedad, perfecto. Doctor Perla nos dice que ella está dudando vacunarse. Quiere saber cuáles, ya lo he repetido muchas veces, pero vamos a aclarárselo a Perla. ¿Cuáles son los beneficios de estar vacunada versus no estar vacunada? Los beneficios de estar vacunados son dos. Uno, es igual que los tratamientos que reciben para la esclerosis múltiple. En primer lugar, disminuye las posibilidades de contagiarse en la enfermedad. De vuelta, COVID mata 3% de los pacientes que se contagian. Es una cifra no despreciable. Segundo, si se llegaran a contagiar, las formas son muchísimo más leves que las que se presentan cuando el paciente no está vacunado. O sea que tanto desde el punto de vista de cantidad de contagio como de calidad de la enfermedad que puede llegar a tener si estuviera vacunado, siempre vale la pena. Perfecto. Bueno, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, muchísimas gracias por su tiempo, por compartir sus conocimientos. Y bueno, antes de irnos, quiero compartir algunos recursos importantes con nuestros participantes. En primer lugar, los navegantes para la esclerosis múltiple, que son su aliado en conectarlo con información y recursos para manejar su esclerosis múltiple. Pueden contactarlos a través del número que ven en pantalla, la opción número 3 para español, a través del email o a través del chat en la página web de la sociedad. Igualmente, en la sociedad ofrecemos grupos de apoyo bilingües e información en español. No dejen de visitar la página y todas las recomendaciones que hemos hablado en cuanto al COVID, a las vacunas y a la coordinación con los tratamientos modificadores de la enfermedad. Toda esta información está en español disponible en la página web de la sociedad. Igualmente, para seguir manejando las medidas de control durante la pandemia, no dejen de visitar la página de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, cdc.gov. Y por último, bueno, este año Walk MS o las caminatas de Walk están con nosotros. Te encontrarán donde estés para conectarnos y celebrar y hacer una diferencia como nunca antes. No olviden conectarse con la sociedad en las diferentes plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, hasta LinkedIn. Denle like a nuestras publicaciones y suscríbanse a la lista de correos para que reciban información actualizada. Bueno, doctor, de nuevo, muchísimas gracias. Antes de concluir, quiero decirles que el seminario quedará grabado y estará disponible en la página web de la sociedad y en el canal de YouTube. Y en lo que terminemos el seminario va a salir una encuesta muy corta de 1 minuto. Por favor, complétenla porque nos interesa escuchar sus opiniones, saber de qué temas quieren oír, saber qué preguntas no tuvimos chance de contestar. Así que por favor, completen la encuesta. Doctor, muchísimas gracias. Cuídense mucho y hasta la próxima. Muchas gracias, Andreina, por la invitación. Nuevamente un placer estar con usted. El placer ha sido nuestro. Hasta pronto, doctor. Que esté bien.